decía, por ejemplo, en nuestra cultura de Uchinaguchi, es yo voy a seguir peleando para que se lo reconozca como un idioma y que a Okinawa se lo reconozca como un pueblo originario, porque eso va a permitir poder hacer todos estos cambios. Creo que en Okinawa, te habrás dado cuenta, los intelectuales de Okinawa siempre están en una lucha constante para reivindicar su posición como propia de la isla de Okinawa. Eso es una lucha que lo tienen todos los días, viven con eso. Frente a una sociedad que está muy estructurada, muy rígida, como decís, es cierto. Sí, no, y romper esos esquemas lleva su tiempo. Es un gran desafío porque también tienen toda la cuestión administrativa y la parte cultural, la parte política, el tema de las bases estadounidenses. Hay una pequeña cosita que últimamente estoy viendo, que el propio gobernador también está mechando, ¿no es cierto?, en todos sus en el discurso. Y eso es algo que no lo hacían los gobernadores. No lo hacían. Pero eso es muy bueno. Claro que es bueno. Claro que es bueno porque es una forma de decir reconózcannos. Claro. Es una forma implícita que lleva a eso. O sea, el que lo sabe, el que lo entiende las cosas, como dice él, y para el que no entiende también, para decir que están, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Perdón, ¿el gobernador sigue siendo Nisei o no? Cambió ya. ¿Es Nisei? No sé qué es el ¿No era Denis el gobernador? Denis. Ah, ¿no era Nisei? Es un Ainoko, ¿No? es un mixto de Okinawa, creo que la madre japonesa. Síntoma. Antes no había eso. No. Aunque siempre Okinawa después de la guerra, en forma muy particular, los gobernadores siempre tuvieron esa visión para confrontar con los norteamericanos, pero a nivel diplomático, pero siempre tuvieron en las elecciones el candidato, el postulante a ser gobernador, si es un japonés nato, nunca tuvo éxito. Si ustedes lo analizan, todos los gobernadores tienen previo conocimiento de Estados Unidos o han estudiado en Estados Unidos. Presten atención que es muy interesante, porque la misma población de Okinawa, cuando votan para un futuro gobernador, analizan eso, porque en el fondo quieren que tenga un interlocutor sin usar a los intérpretes, sino que el gobernador vaya directamente cara a cara con el presidente de Estados Unidos. Eso es lo que ellos siempre buscan. Por eso esa parte es bueno y así se va abriendo también el diálogo, ¿no es cierto? La vuelta a Japón como la reversión. Un poquito vimos ese tema acá en el taller, lo analizamos, ¿te acuerdas? Sí. Es el periodo que hay desde la posguerra hasta la época de la devolución, hasta el 1972, cómo va cambiando la sociedad de Okinawa frente a la nueva situación que tuvieron que vivir. Y inevitablemente tuvieron que pasar toda la gente que vivían allá. Y desde ya, en forma indirecta, también los okinawenses que vivían en el exterior, como acá o Perú, los han vivido de alguna manera. Y el gran anhelo que tenían los okinawenses en esa época era que la vuelta a Japón les quitara el peso de las bases. Y gran parte una parte de las tensiones y el recelo que entre Okinawa y el gobierno central de Japón es que se traicionó esa confianza. Era el momento clave y parece que nunca es el momento adecuado para que las bases se retiren. Y no lo van a retirar. Por el acuerdo que tienen con Estados Unidos, por el tipo de constitución, que es una constitución pacifista, que les exige tener una fuerza de autodefensa,
y todo el peso del militar cae sobre Estados Unidos, hace que ese anhelo de poder retirar las bases siempre sea un tema muy espinoso y muy conflictivo con el gobierno central. Entonces creo que una de las cosas que nos contaban es que esa vuelta a Japón fue una vuelta que dejó ese sabor amargo. Era la oportunidad de poder dejar de lado esas bases. Después, en los 90, hubo otra vez muchos conflictos, un problema muy grave, en el que hubo una violación a una niña, y que hubo una de las mayores manifestaciones que hubo en Okinawa. Eso también volvió a poner sobre el tema cuál es el papel de las bases. Y después también lo que ocurrió fue que nunca había un momento adecuado para que ocurriera, para que ocurriera el traslado o el retiro de las bases. Y cuando hubo una oportunidad de poder localizar una base que está justo en medio de un barrio, la de Futenma, y la van a trasladar hacia el norte, lo que hacen es trasladarla hacia el norte y hacer los rellenos con tierras del sur. Sí. Eso fue otro momento en el que se ofende a la memoria de los ancestros y los fallecidos y de la guerra, se vuelve a trasladar todo ese tema. Así que es como que nunca hay un momento para darle fin a esa etapa, y los intentos o los distintos cambios que se tratan de realizar reabren esa herida. Así que creo que parte de ese recelo y de esa desconfianza y de ese rechazo que hay entre la administración central y no lo van a devolver, no lo van a sacar, porque está Corea del Norte, hay China, que también tiene muchas ganas contra Japón. Estados Unidos no va a sacar ninguna base. Hoy por hoy la situación geopolítica está muy feo el asunto. Pero aún cuando no ocurre la situación en la que estamos viviendo ahora, que es un mundo en el que se está militarizando y que se está volviendo cada vez con más conflictos bélicos, aún cuando no estaban, tampoco era un momento en el que sacaban las bases. La ubicación misma de Okinawa hace que los estadounidenses le dicen que es como la joya del Pacífico, como el centro de mando del Pacífico. Es el mayor asentamiento militar que tiene Estados Unidos fuera de Estados Unidos. No estamos hablando de Asia. Es que es la posición geopolítica muy importante Okinawa. Pero yo creo que los Chinanchú, por su naturaleza pacifista, lo que está haciendo, así despacito, se están yendo de Okinawa. Toda la gente joven se va a Aichi a trabajar y queda el Chona con los abuelos. Esa es la sensación que yo tengo. Yo estuve en el 2016 y me pareció que no había industria, o sea, no le vi como que hay una gran apertura económica, nada. Es como que se están yendo a otros, así como se vinieron para Latinoamérica y todo eso. La sensación que quedó es eso, que se quedaron los que se tenían que quedar nomás. Me dio esa sensación, ojo, es una opinión personal. Creo que es algo que también visto desde la mirada personal, y en general lo que suele ocurrir en los países más industrializados es Japón en sí, y eso no excluye a Okinawa, vive un envejecimiento poblacional. Y los más jóvenes van a buscar oportunidades en los grandes centros urbanos. Sí. Y los pueblos, las localidades lejanas. Bueno, dentro del programa fuimos a la localidad de Higashi, al norte, cerca de Yanbaru. Higashi-son. Ellos tienen un problema de envejecimiento poblacional, jóvenes que dejan la localidad, se van a trabajar a Naha o se van a trabajar a Aichi, a la isla principal. Y el gran desafío que tuvieron fue, ahí quiero contar un poquito de lo que pasó en ese programa, iniciaron distintos programas
y se enfocaron en el turismo. Entonces dijeron, vamos a hacer el pueblo de las azaleas. Sí, sí, Tardaron 20 años en plantar azaleas. Después de eso dijeron que queremos crear un punto turístico y tener hoteles. No pudieron convencer a ningún inversionista en tener resorts o hoteles de lujo. Y entonces lo que decidieron fue empezar a hacer ecoturismo. Empezaron a condicionar todo el pueblo para que empiecen a recibir hospedaje en casas de familia. Y entonces todas las escuelas, cuando tienen que hacer una excursión, van a ese pueblo. Y el pueblo empezó a llenarse de estudiantes que van a pasar un fin de semana, una semana, y eso empezó a traer a otros turistas a revitalizar lo del jardín de azaleas. Y después empezaron a la parte de la selva, el juglar, que era el maglar, tienen como un delta de río y mar, donde tienen especies, y a partir de ahí, con todas esas medidas, vinieron, decíamos, pero ¿quiénes quedan como guías turísticos o como asistentes? Porque ya tienen una población que son todos mayores, o que quedan pocos jóvenes. Venían guías turísticos y jóvenes de otras prefecturas porque les gustaba el lugar y querían trabajar en la zona. O sea, empiezan a tener Okinawa, la realidad de Okinawa es que no hay industria, pero industrias como están en la parte central no van a haber. Por una cuestión logística, porque claro, no hay un tren, hay que viajar en avión. Entonces, muchos de los desarrollos se enfocan en lo turístico. En el turismo. Tiene la particularidad de que es una zona boscosa, es una selva. Selva virgen, porque no hay desarrollo, ningún tipo de desarrollo urbanístico, ahí es todo natural. Es un pueblo rural. Totalmente virgen. Tan virgen es que casi el 40-50% de Curigamisón lo usan los militares como lugar de entrenamiento, porque tienen muchas hondonadas, muchos precipicios, se cuelgan de ahí, hacen ejercicios militares, y ellos saben que un día eso van a tener que dejar Okinawa para devolver a los dueños. ¿Saben cuánto pasó eso? Desde que yo hice ese trabajo. ¿Cuánto? Más de 30 años. Pero, como decís vos, hay una serie, como 12 pueblitos dentro de la selva, y ustedes vieran, son viejitos que viven de la naturaleza. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto? Porque en realidad esa zona está previsto una zona de resort, o sea... ¿Una zona de? Resort, o sea... resort, emprendimientos vacacionales para incentivar el turismo que viene de la isla principal. Pero lógicamente el 75% de la superficie total de la isla es todo dedicado a los militares, a las bases militares. Claro, eso lo impide. Y desprenderse de eso es el gran dilema o el problema más fuerte que tiene el gobierno de Okinawa. Porque el gobierno de Okinawa quiere desarrollar todos esos emprendimientos, pero el problema económico, porque para poder emprender ese tipo de proyectos tiene que contar con la ayuda de la isla principal. Y por otro lado, el político, porque toda esa política viene de Tokio. Y si no rompen en Tokio, Okinawa sí va a seguir siendo esta vida por no sé cuántos años más. Ya te digo, ese proyecto de resort, nosotros ya lo estábamos trabajando, ya lo trabajamos.
Okinawa lo tiene. Pero choca contra toda esa política. Y como vos decís, la política de ellos es buscar la apertura de su cultura para que también la gente de Okinawa que vive en el exterior hagan fuerza. Claro, tipo Hawái. Hagan fuerza, exacto, y sean reconocidos también desde afuera. Eso